Hola, en este programa les vamos a compartir la historia de Diego y Roxana, un matrimonio de guardafauna que pasó la mayor parte de su vida trabajando dentro de las áreas. Para comenzar, les preguntamos cómo fueron sus inicios y cómo era la vida en las áreas en ese momento. Bueno, ante todo, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Rosana Verón, yo formo parte del cuerpo de guardafaunas de la provincia del Chubut desde el año 85. En enero del año 85 tuvimos, voy a hablar en plural porque somos un matrimonio, estábamos trabajando para la provincia y surgió esta oportunidad. Y para nosotros fue un poco tentadora porque era algo medio extraño, no habíamos tenido nunca en cuenta cambiar nuestro rumbo de vida, pero las posibilidades eran lindas y era algo muy novedoso. Entonces pasamos a pertenecer a turismo y entramos al sistema y bueno, hoy hace 37 años que estoy haciendo esta profesión. Ahora ya jubilada a partir del 1 de enero de este año. Así fueron nuestros comienzos, no fue algo que uno lo premeditó ni que dijo en algún momento nos gustaría, era como cambiar totalmente el 100% nuestra vida. Pasamos de una oficina al campo. Entonces estaba la posibilidad de que nos gustase, nos adaptásemos o volver nuevamente a lo que era originariamente nuestro trabajo. Mi nombre es Diego, yo soy nacido en Comodoro Rivadavia, pero criado en Trelew. A este sistema ingresamos, después de haber trabajado un tiempo en Vialidad Provincial, ingresamos en el año 85. Bueno, en esos momentos, en las áreas protegidas, reservas faunísticas en aquella época, prácticamente no había gente, había muy poquitos guardas y bueno, la mayoría de los que estaban no se quedaban porque era bastante inhóspito estar por acá, el sueldo no era muy bueno que digamos, las condiciones de trabajo tampoco, para vivir tampoco, entonces se complicaba mucho, pero bueno, nosotros éramos jóvenes en aquella época. Así que, bueno, nada, decidimos que sí, que queríamos estar en un área protegida y bueno, acá estamos. Bueno, cuando nosotros entramos al sistema realmente había mucha necesidad de recurso humano porque había muy poquitos guardafaunas. Entonces había lugares que no estaban cubiertos, el sistema era mucho más pequeño, después se fueron agregando, pero en aquel entonces eran las unidades operativas que hoy son de Península Valdés, Punta Loma, Punta Tombo, Bosque Petrificado de Sarmiento y no mucho más, Cabo Dos Bahías, me estaba olvidando. No, había bastantes menos áreas que hay ahora. En ese momento estaba, para empezar, cuando nosotros ingresamos justamente acá en Punta Loma, porque había un matrimonio amigo, Carlito Medina y señora. La señora no trabajaba, pero Carlitos sí, estaban solos, así que nos trajeron para acá. Estuvimos por un par de meses por aquí, después no había gente en Cabo Dos Bahías, en Camarones, un área protegida muy bella, así que nos llevaron para allá. El área esa en ese momento, ya hacía como 6 meses que estaba abandonada, porque el guardafauna que estaba se había ido y nunca lo habían reemplazado, así que el grupo electrógeno que había ahí se lo habían robado, el área estaba muy deteriorada, menos mal que la casa estaba bien parada todavía, faltaban algunos vidrios, pero bueno, eso se fue haciendo a poco. Y ahí fuimos en aquel momento. Luego de esto seguimos por la Isla de los Pájaros, otros 2 años y medio más. Después volvimos a Punta Loma, porque en ese lapso nacieron 2 de nuestras hijas. Entonces el destino Punta Loma era tener la posibilidad de enviarlos a la escuela. Acá estuvimos varios años, luego estuvimos en la lobería de Pirámide y luego retornamos nuevamente a Punta Loma. Sé que gran parte de mi trayectoria fue en Punta Loma, pero itinerantemente estuvimos cubriendo el Istmo Ameguino,
en alguna oportunidad Punta Norte, pude conocer todo el resto de las áreas. Sí, claro, era bastante complicado, ya el hecho de tener hijos era complicado. Nosotros, nuestra primera hija nació cuando vivíamos en Isla de los Pájaros. Entonces es un lugar, si bien no es un lugar alejado de un centro poblado como es Pirámide, es un lugar distante a Puerto Pirámide. Así que ahí nos tocó tener nuestra primera hija y la verdad que era bastante complicado en todos los sentidos, digamos. Nosotros, imagínate que había luz a la noche solamente cuando se prendía el grupo, la vez que había grupo, porque cuando no había grupo nos manejábamos con un Petromax, con un sol de noche o lo que se usaba en su momento. Prendíamos eso, comíamos y se apagaba y hasta el otro día no había luz. Así que era bastante complicado con el tema no con la crianza de la nena, ¿no? Pero digamos, todo el tema que tiene que ver con eso, con la calefacción. El invierno era bastante húmedo, así que bueno, había que tomar ese tipo de precauciones, pero la verdad que las afrontamos bastante bien. Y bueno, en aquellos entonces la vida era mucho más distinta, de por sí que no había el turismo que hay hoy, que la gente era mucho menos la que visitaba las áreas protegidas, pero respecto a la vida, o sea, nosotros nos alumbrábamos con farol de querosén, aquel farolito que uno le levantaba la chimeneita y se encendía, y no había grupos electrógenos, y si había en algunos pocos lugares. Los vehículos, teníamos un Renaultito, un Renault 6 o 4, no recuerdo, pero era un autito que para aquellos caminos, en aquellos entonces eran huellas, no eran caminos consolidados como los de ahora. Muchas veces vivíamos sin vehículo. Pero bueno, uno fue tomando el trabajo, digamos, con esos recursos que había. Hoy, después de 30 y pico de años, puedo decir que se ha avanzado en forma importante. Pero bueno, la tecnología, en aquel entonces no había celulares. Nosotros, para comunicarnos con nuestros padres, estando en Cabo Dos Bahías, teníamos una radio, que en aquel entonces eran a válvulas. La radio se encendía y había que esperar que las válvulas calienten para poder comunicarnos. Con esa radio hacíamos un enlace con Rawson, con la dirección de red de comunicaciones, y ellos nos enlazaban con un teléfono de línea que tenían mis padres. Así que nosotros, de esa manera, era la única forma que podíamos tener contacto con nuestra familia. Al haber tan pocos guardafaunas, tampoco los francos eran como ahora, religiosamente unos pocos días y otros pocos días de franco, sino que eran meses que estábamos en el lugar cubriendo porque no había quien nos reemplazara. Pero uno se va acostumbrando a eso, va notando las mejoras. Hoy hay vehículos, en algunos casos 4x4, vehículos mucho más nuevos, tenés celular, tenés DirecTV, tenés muchas otras cosas que hacen la vida más amena que antes no la teníamos. Por eso uno con los años valora mucho lo que se ha podido lograr, las pantallas solares, los molinos eólicos, funcionen o no, pero son cosas que hoy están y se pueden disfrutar y hacer que la vida del guardafauna sea mucho mejor que antes. También nos contaron todos los sacrificios que tuvieron que hacer y cuáles fueron las satisfacciones que obtuvieron durante toda su carrera. No era difícil porque uno aprende a ser madre, aprende a valerse de lo que tiene y así va transcurriendo la vida. Yo no puedo decir que fue difícil, no es como es ahora, digamos. Los medios son distintos, los caminos son mejores, la comunicación es mejor, entonces como que la vida también se hace más llevadera. No tuve problemas, no tuve grandes problemas. Mis hijos, gracias a Dios, fueron muy sanos, criados en la naturaleza y lo que me llevo, la verdad, que es una infancia que ellos han tenido en contacto con la naturaleza divina, que por ahí no está al alcance de todos los niños. El cambiar, cuando uno entra al sistema, sabe que hay una rotación
que hay un estatuto que hay que cumplir. Hoy en día hay un estatuto, bueno, en aquel momento eran normas. Ya entramos sabiendo que los destinos podían ir variando, pero con la posibilidad de que cuando los niños empezaran la escuela, uno tiene acceso a estar en un lugar cerca de un poblado, cerca de una localidad, de una ciudad, donde poder darles educación. La verdad que no he tenido obstáculos. Y como te decía antes, uno se tiene que atener a cómo son las normas y no he tenido grandes problemas, gracias a Dios. Mucho. La verdad que ahora que yo dejé de trabajar, me ha vuelto, digamos, en saludos y en agradecimiento de mucha gente que uno conoce en este sistema. Uno está todo el tiempo en contacto con gente y la verdad que una satisfacción tremenda de la devolución de la gente. Yo he disfrutado mucho mi trabajo. Para mí levantarme a la mañana y venir al mirador a ver cómo están los chicos, que les decía yo, cómo está la lobería, si hay mucho, si hay poco, el clima, las tardes, los atardeceres soñados, todo. Lo he disfrutado todo, he dado lo que he podido y extraño mucho haberme retirado, pero bueno, así son las cosas, hay que dejarle paso a gente más joven, a gente con ganas y bueno, y uno tiene que dar un paso al costado. Bueno, los sacrificios la verdad que eran bastantes. Vos imaginate que nosotros en esa época, yo tenía 22, 23 años, o sea, estaba en plena juventud todavía, así que bueno, el hecho de trabajar en un área protegida, en un lugar tan alejado, que no teníamos movilidad, que no teníamos la disponibilidad de un vehículo para ir y venir a un centro poblado, digamos, eso nos complicaba en lo del diario que tiene un chico hoy. Bueno, obviamente el celular y todas esas cosas ni existían. Así que el hecho en esa parte estábamos bastante complicados, porque éramos muy jóvenes, nos gustaba lo que les gustan los jóvenes a esa edad y no lo podíamos hacer. Lo hacíamos cuando veníamos del centro poblado, que salíamos de Franco, pero bueno, en esa época los francos nuestros eran 4 días cada un mes de trabajo. O sea, se trabajaba un mes y se descansaban 4 días. Ese era el régimen que teníamos. Entonces imagínate que nosotros tenemos que esos días estirarlos como chicle para hacer todo lo que se podía hacer en el centro poblado. Nosotros no teníamos todavía ninguna obligación en ese momento de impuesto de nada, porque ya te digo, no teníamos vehículo, no teníamos casa, vivíamos o con mi viejo cuando veníamos a Trelew, o con mi suegro, digamos, en ese sentido. Pero bueno, el hecho de que uno cuando llegaba al pueblo que quería hacer muchas cosas, o que quería comprar cosas para llevar al área, todo eso se complicaba, porque te vuelvo a repetir, los sueldos eran muy bajos, y te diría que nosotros, los guardafaunas, en ese momento ganábamos menos que los compañeros nuestros mismos que trabajaban en la oficina de Rawson. Entonces era algo muy desigual, pero bueno, como nos gustaba tanto lo que hacíamos, esa parte es como que no le dábamos bola, pero después con el tiempo nos dimos cuenta, ¿qué estamos haciendo acá? Pero bueno, lo que nunca se nos pasó por la cabeza fue abandonar las áreas protegidas. Bueno, la misma libertad, la libertad que te da un área protegida, de estar trabajando en una área protegida, eso no lo tenés en ningún trabajo. Nosotros, por ejemplo, en las áreas protegidas, en esta o en la que fuere, nosotros no tenemos jefes. Acá no hay jefes. Entonces, digamos, se cumple con el trabajo, pero no es a rajatabla como se cumple en otro lado. Si bien trabajamos muchas horas, lo haces sin la presión de nadie atrás tuyo. Y se hace mucho mejor seguramente que si tuviéramos un jefe que estuviera encima nuestro diciéndonos lo que tenemos que hacer. Por último, y aprovechando su experiencia, les pedimos que nos cuenten qué harían para mejorar el sistema de áreas protegidas. Y la verdad que qué sé yo, habría varias cosas para cambiar, digamos, varias
cosas que tienen que ver con lo laboral, por ejemplo. Yo cambiaría varias cosas que tengan que ver con lo laboral. Cambiaría que la gente que está arriba o en un escalón más alto, que por lo general ese escalón es político, me gustaría que sea una persona del palo, una persona que entienda de qué está hablando, un compañero guardafauna con más antigüedad, que el tipo sepa lo que está en un área protegida. Porque bueno, la gente que nosotros, a la que nos representa o que está por encima nuestro, ellos nunca estuvieron en un área protegida, trabajando y viviendo. Entonces como que no, la falencia tuya nunca la van a ver. Y esa es una de las principales cosas que cambian. Yo creo que como todo trabajo, uno tiene que querer, o sea, esto te tiene que nacer, a uno le brota, ¿entendés? El hacer las cosas mejor, el tener paciencia, el adaptarse a un sistema que de alguna manera depende de la política, lamentablemente. Pero más que nada le diría a la gente que entra, a los nuevos ingresantes, que es un trabajo muy, muy valorable, que les satisface. A mí me recontra agradó el hecho de que en algún momento de mi vida haya surgido esta posibilidad, porque yo si no iba a ser una persona de oficina, de administración pública, y por algo Dios me puso acá. Yo digo que las cosas por algo se dan, yo tenía que conocer, me tenía que gustar, me tenía que capacitar y terminar mi vida laboral en este tipo de trabajo y en estos lugares tan lindos. Diego, ¿y tenés alguna anécdota en toda tu historia que quieras comentarnos, que quieras contar? Bueno, imagínate que a lo largo de 30 y pico de años de servicio, anécdotas hay muchísimas, pero muchísimas. Pero una de las que me acuerdo ahora, que me lo preguntás así en frío, me acuerdo un año acá trabajando acá en Punta Loma. En esa época se cobraba entrada acá en Punta Loma. Entonces llegan unos muchachos que venían, 3 muchachos en bicicleta, desde Puerto Madryn. Y bueno, cuando llegan a la entrada, que bueno, fuimos a cobrar la entrada y qué sé yo, y no, que no tenían plata, que no querían pagar, o que eran turistas ellos, ¿viste? Eran extranjeros. Entonces nos dijeron, no, bueno, nos vamos. Bueno, entonces se fueron. Pero claro, el guardafauna que estaba arriba, él vio hacia la derecha por el camino principal que 3 ciclistas se metían en el campo, dejaban las bicicletas por ahí en un lugar y se venían caminando hacia el mirador. Entonces el guarda los espera, me llama por radio y me dice, che, mirá, acá vienen caminando 3 muchachos así, están llegando acá a la lobería. Entonces yo digo, mirá, estuvieron aquí, no quisieron pagar la entrada y se fueron. Pero bueno, yo les había dicho que no entren por el campo y ellos igual entraron. Entonces el guarda agarró y le dijo, no, miren muchachos, acá tienen que pagar la entrada, pues si no, no pueden entrar, así que se van a tener que retirar. Y claro, los muchachos se retiran, se van del área. Y bueno, y terminó todo ahí. Y bueno, habían pasado como 2 horas más o menos, o 3 horas. Y estábamos acá abajo, en el sector de las viviendas, y caen estos 3 muchachos caminando. Y yo les veía cara conocida, claro, cuando llegan me doy cuenta que eran los ciclistas. Y vienen y nos dicen, no, miren, nosotros dejamos las bicicletas en el campo y ustedes nos robaron la bicicleta. ¿Cómo que les robamos? ¿Cómo les robamos la bicicleta? Sí, dice, porque la dejamos en el campo y ahora no la encontramos. Digo, mirá, las bicicletas acá no están. Digo, pero bueno, es muy sencillo, vamos a ver dónde se bajaron. Claro, ellos eran de muchachos del pueblo, ¿viste? De ciudades. Con el campo tenían poco, en vez de tomar algo como referencia, a decir, che, acá atrás de esta mata grandota quedan las bicicletas, no tomaron nada como referencia, metieron las bicicletas abajo de un molle grande y salieron a caminar. Claro, después llegaron y no las encontraban, pero tampoco tuvieron la viveza de venir por el camino principal y ver por dónde habían subido al campo. No tuvieron esa viveza. Entonces nos fuimos por el camino con mi otro compañero.
con la camioneta y ellos arriba de la camioneta. Y claro, nosotros nos dimos cuenta enseguida. Cuando vimos las huellas de la bicicleta que entraban al campo, paramos en ese lugar. Le dijimos, che, ustedes se metieron por acá, ¿ves la huella de esa bicicleta? Y ahí se empezaron a avivar, claro. Caminamos, hicimos 10 metros y la bicicleta estaba abajo de una mata. Entonces, imagínate, están totalmente perdidos. Gracias Diego y Roxana por haber compartido esta historia, la historia de sus vidas con nosotros. Este es el primer capítulo de la sección Historias para contar. Próximamente nuevas entrevistas. Nos vemos en el siguiente programa.